Now being recorded. Bueno, acá estamos, pudimos arrancar primero. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, gracias. El día de ayer quedamos en este tema, ¿no? No voy a hacer repaso porque el tema es suficientemente sencillo y simple como para andar repitiendo y además nos quedan otros temas por abordar, son más adelante. Vamos a seguir con el reporte de la denuncia. Hemos llegado ayer hasta la denuncia. Vamos a adentrarnos un poco en el reporte. ¿Cuál es el objetivo fundamental del reporte del accidente o la denuncia del accidente? A mí me gusta llamar el reporte, porque denuncia tiene una connotación más policial, más judicial. El reporte da la sensación de que es para informar. Entonces me gusta la palabra reporte, aunque en las empresas se usa también el concepto de denuncia. ¿Cuál es el objetivo fundamental del reporte del accidente? El primero y más importante, permitirle al accidentado, informar sobre los hechos que le ocurrieron. Es decir, que el accidentado puede ejercer su derecho de informar a la empresa lo que le pasó. Punto 1, importantísimo y fundamental. El trabajador puede ejercer su derecho a informar sobre una lesión o una enfermedad que sufrió en el trabajo o en ocasión del trabajo. Obviamente, permitirle a este trabajador ejercer su derecho. Alguien tiene que garantizar este derecho, y en parte de los que tenemos que garantizar este derecho están las empresas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Hay dos cuestiones que hay que entender, más allá de que el reporte es un documento que permite ejercer un derecho, es un documento interno de la empresa y legal. Porque hay una persona que dice que se accidentó, que dice que tiene una enfermedad, que se la agarró en el trabajo, y por lo tanto le está, entre comillas, denunciando al empleador lo que le pasó. No es un papelito que te diga así nomás, que bueno, me equivoqué, no era tan así, no, pará. Yo soy empleador, vos sos trabajador, vos me estás informando que en mi empresa te accidentaste. Y por lo tanto, como empleador yo empiezo a ser responsable por eso de lo que te pasó. Porque es una máquina, es un proceso industrial, son las instalaciones del cual son propietarios que te generan un daño. ¿Se entiende esta idea, no? Sí. Entonces, ¿es un documento interno? Sí. Y es un documento legal. Legal y formal dentro de la empresa, porque parte del formalismo que tiene la empresa para poder funcionar.
Y debe ser siempre confeccionado, en la medida de lo posible, por el accidentado. Si el accidentado, por razones obvias, porque tiene un accidente grave, porque es más importante la atención que el reporte, está claro que este reporte lo va a hacer alguien, un compañero, su supervisor, su jefe, y después el accidentado, si está en condiciones y cuando se encuentre en condiciones, deberá ratificarlo o rectificarlo. O sea, decir sí, lo que dice este reporte que hizo mi supervisor es tal cual lo que pasó, o rectificarlo, corregir algo que el supervisor se pudo haber confundido o no tener la información precisa sobre lo que sucedió. Pero es muy importante la intervención en esta etapa del accidentado, en el momento del accidente o posterior cuando el accidentado se encuentre en condiciones de hacerlo. Este derecho genera, este ejercicio del derecho del trabajador genera una obligación, que es la obligación de reportar el accidente. Está claro esto, ¿no? Hay un derecho para el trabajador, pero también una obligación de ese trabajador de informar, porque si no informa, yo nunca me puedo enterar de lo que mi empresa le generó a esa persona. Adivino no somos dentro de una empresa, y no ejercemos la adivinación. El reporte del accidente, como dije en el día de ayer, puede ser escrito. Dentro del escrito, a ver si lo tengo. Ahí está. Dentro de lo escrito puede ser a mano alzada, puede ser vía web, vía un formulario digital, puede ser escrito en un correo electrónico, en un mensaje de texto, en un WhatsApp, puede recurrir a la oralidad, el accidentado si no sabe leer y escribir, alguien va a tener que tomar ese relato oral y hacer un reporte. El reporte puede tomar distintas formas. No hay que quedarnos solamente con el reporte escrito. Escrito solamente aquel que sabe leer y escribir y que tiene dos manos para escribir, para ser grosero con la explicación. Pero siempre tengo que tener pensado en todas las alternativas y en todas las dificultades que puede tener el trabajador a la hora de hacer un reporte. El que está en un campamento agrario, el que está en una obra de construcción, el que está en una locación remota minera, donde a lo mejor hay poca señal, el que está viajando, etc. ¿Dudas con esto? No, profe. Y obviamente, esto, ¿cómo? Puede ser escrito así nomás por un trabajador y lo informa así, Sí. ellos después hacen el reporte. ¿Sí? O después en algún momento, cuando lo pueda, lo vas a presentar en un formulario. Digamos, no tengo que descartar que vos hagas un reporte de accidente en un papel en blanco y hagas como una especie de nota, de relato. Porque a lo mejor en ese lugar donde estás no tenés un formulario. Pero después a lo mejor tendrás que sentarte un día y pasar esa nota que hiciste a mano, llenar el formulario correspondiente. Más formal. O transcribir ese mensaje de texto a un formulario. O transcribir ese audio a un formulario. Vos o alguien lo tiene que hacer, porque necesitamos tener constancia escrita de lo que pasó. Escrita en papel y lápiz o escrita en formato digital vía formulario web o formulario digital, como se llama habitualmente. No solo hay una obligación por parte del trabajador de denunciar su accidente si quiere ejercer el derecho de la atención médica y del resarcimiento económico que viene a consecuencia de eso, sino que tiene la obligación de decir la verdad. ¿Está claro este pequeño pantallazo de lo que representa el reporte de accidente? Sí, profe. Muy bien. Realizado el reporte de accidente, se inician, podemos decir, dos procesos. Uno, la parte médica,
que la atención del paciente, donde en el reporte de accidentes empieza a llenar el médico o el enfermero, o quien corresponde empieza a llenar toda la parte médica. Y por otro lado, el tema del proceso de investigación. Así que vamos a entrar un poquito, sin entrar a explicar ningún método de investigación. En tercer año posiblemente vean algún método de investigación. Ahora vamos a ver un poco la teoría en general. ¿Qué significa investigar un accidente? Es la determinación de todos los eventos que condujeron al accidente, es decir, la historia. Tengo que reconstruir esta historia, porque no siempre voy a tener un trabajador consciente y en condiciones de contarme lo que le pasó. Muchas veces el trabajador está internado, lo están operando, está inconsciente, no está en condiciones de escribir ni decir absolutamente nada. Entonces tendremos que salir a reconstruir esa historia. Y en otros casos, que yo siempre digo háganlo, es tener siempre un porcentaje de sospecha, un porcentaje de duda. A ver, ¿me estará diciendo la verdad este trabajador? Entonces necesito corroborar la historia que me está contando. No solamente por el hecho de que me pueda mentir, sino porque después, básicamente, si la historia no es verídica, las causas que yo voy a encontrar no van a ser las reales. Tan simple como eso. Entonces, vamos a ponernos en el trabajo de investigar, de buscar causas, de hacer inversiones, de hacer acciones de corrección para un accidente que no fue tal, es un invento, o no fue lo que realmente dijo el trabajador. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Claro. Y, Sí. o sea, se ve la historia que hace el trabajador, se trata de confirmar. Sí, se trata de confirmar la historia, de recrear la historia, porque a lo mejor el trabajador no está en condiciones de decir nada todavía, o de confirmar esta historia que me está contando o que escribió. Por eso en algún momento yo tengo que darle, cuando el trabajador no es el que hace la denuncia, porque no está en condiciones, tengo que darle a ese trabajador la posibilidad de rectificar lo que el supervisor dijo. Porque parto de la base que no estamos diciendo la verdad, pero por las dudas vamos a chequear. No vaya a ser cosa que encontremos algún error, algún agujero en el medio. Entonces, la investigación implica determinar todos los eventos que condujeron al accidente, incluyendo la comprensión de la relación causal entre los eventos. Es decir, cómo esos eventos se llevaron a cabo, qué causas fueron las que desencadenaron esos eventos. Hay dos cosas que tenemos que encontrar cuando investigamos: la cadena de eventos y la cadena de causas. La cadena de eventos es la historia. La cadena de causas, cómo estas causas se concatenaron una tras otra para poder terminar generando o habilitando el accidente. ¿Se entiende lo fundamental de la investigación? Acá radica todo lo importante de la investigación. Una historia errada, una cadena de eventos cerrada, me lleva a una cadena causal errada y a conclusiones y acciones correctivas que no van a solucionar nada, porque en realidad eso no pasó tal cual lo contaron. Y vamos a gastar recursos que por lo general en las empresas son limitados en cuestiones que no pasó. Objetivo de la investigación: la descripción del acontecimiento, es decir, contar la historia. Identificar las causas. ¿Qué peligros intervinieron y qué factores de riesgo o causas intervinieron? Estoy repitiendo un poco. Recolectar información que me permite establecer la gravedad real del accidente. Información que me permite establecer la gravedad potencial del accidente. Eso que no pasó, pero que por un pelito podría haber pasado. Y que es tan importante como la gravedad real. Jamás se olviden de este tema. Es muy importante la gravedad real, porque hay alguien que está sufriendo.
Pero para mí, más importante desde el punto de vista de la teoría, es la gravedad potencial. Porque es eso que no pasó, pero por algún motivo casi pasa. Casi se mata el trabajador. ¡Uf! Pero, viste, no se mató. Bueno, investigá por qué no se mató. Investigá por qué ese daño no terminó produciéndose. Porque ahí quizás se encuentre una clave importante a la hora de hacer prevención de accidentes. El objetivo de la investigación es terminar tomando medidas de acción. Medidas correctivas, inmediatas, de corto plazo, mediano, etcétera, etcétera. Para eso, en realidad, cuando investigamos un accidente, lo que quiero llegar es a esto. No es que el resto no sea importante. Quiero corregir lo que generó ese accidente y tratar de que no se vuelva a producir. Eso es el objetivo último de la investigación del accidente. Me permite también la investigación identificar tendencias. Demostrar interés. ¿Cómo yo como empresa puedo demostrar que estoy interesado en la seguridad y en la salud de mis trabajadores? Investigando el accidente. Porque si vos me denunciaste un accidente y yo no hago nada, la verdad, por más discurso que yo venga a darte todos los días, por más banderita de colores, que globito que hagamos, si cuando vos me denunciás un accidente yo me hago el tonto porque tengo otras prioridades, entonces resulta, tu conclusión es que mi salud no es una prioridad, me vas a decir. Porque siempre hay una prioridad antes que mi salud y mi seguridad. Entonces, investigamos el accidente porque nos permiten demostrar interés en la vida y en la salud de los trabajadores. Y que en realidad nos interesa lo que le pasó. Y nos interesa corregir ese desvío que tuvo y que existió. ¿Comprendido el objetivo de la investigación? Sí. Sí, profe. Pasos de la investigación. Una vez, primero, a ver, tengo planteado esto como si fuese un accidente muy grave. Estos pasos los vamos a desarrollar en función de la gravedad o de la complejidad del accidente. Primero tengo que establecer hipótesis. Supongamos en el peor de las situaciones que el trabajador falleció, que el trabajador está internado, lo están operando, está inconsciente. Por lo tanto, no tengo un relato de lo que sucedió, no tengo nadie que lo haya visto. Pero sí en función de los daños y del entorno que yo me encuentro, puedo establecer distintas hipótesis. Se cayó, lo empujaron, se suicidó, se tropezó. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó del quinto piso? Estoy poniendo... A ver, el suicidio también es parte de la hipótesis. Más allá de que hayan reportado cierta cosa, nosotros investigamos, digamos. Es como una investigación judicial. Cuando hay un delito, hay ciertas hipótesis. Vos no podés descartar una hipótesis si no tenés fundamento para descartarla. Y si era un atentado, alguien lo empujó, como hay casos que ha habido y que me he enterado. En realidad, si no se tropezó, lo empujaron. Ya pasamos de un accidente a un delito. Está bien, escapa nuestra incumbencia. ¿Y si se suicidó? ¿Y no fue un accidente de trabajo, fue con dolo? Entonces, por más doloroso que sea, siempre necesitamos partir de las hipótesis, aunque sea en mi cabeza, no las voy a escribir, pero en mi cabeza tengo que tener las distintas hipótesis. Porque después lo que hacemos es buscar información. Y con esta información establezco evidencias. Es decir, voy a buscar información y voy a empezar a decir, bueno, esta hipótesis del suicidio la descarto por tal y tal motivo. La hipótesis del accidente doloso la descarto porque en realidad tengo evidencia de que se tropezó por la forma de que cayó, etcétera, etcétera. Entonces,
Cuando yo mezclo información con hipótesis, empiezo a descartar hipótesis y empiezo a apuntarle a una sola historia. ¿Se entiende esto? En accidentes simples uno no parte, por lo general no hace esto. Pero en accidentes complejos sí. Por ahí uno no establece hipótesis de todo el relato, pero sí de parte del relato, como que se abren, llegaste a un punto que se abren 4 capítulos que son paralelos, que los podés leer en forma paralela, como que se abren 3 historias distintas. Imagínate una película interactiva que vos llegás a un capítulo y podés elegir 3 o 4 historias distintas a partir de ese punto. Bueno, acá podemos pensarlo de la misma manera. Cada capítulo que vos elegís es una historia distinta de esa parte de la vida. Las evidencias me permiten, las evidencias son aquella información que me permiten sustentar o demostrar la validez de una hipótesis. O descartar otras. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, profe. Una vez que tengo la hipótesis confirmada, concluyo que esos fueron los hechos. Y es muy importante este trabajo, porque si la historia que yo estoy relatando, que estoy describiendo, está errada, las conclusiones, las causas y las medidas de control van a ser erróneas. Y voy a gastar tiempo, inversión y recursos limitados, que por lo general se tienen, en algo que no era necesario hacer. Y a lo mejor el trabajador se suicidó, no la tengo en cuenta esa hipótesis y por lo tanto no empiezo a trabajar la pregunta ¿por qué alguien se viene a suicidar en el trabajo? Entonces estoy atacando otra causa cuando en realidad la causa fue a lo mejor malos tratos en el ambiente de trabajo, acoso laboral, hostigamiento laboral. Fíjense hacia dónde, cómo se desvía una investigación. Simplemente por no haber pensado que a lo mejor ese trabajador se pudo haber suicidado. Siempre yo invento con esto, ¿no? Y a veces exagero también, pero es bueno a veces para pensar. Y una vez que tengo los hechos definidos, establezco las causas. Hay distintos métodos que me permiten analizar y encontrar causas. Cuando lleguemos a teorías y modelos, ya vamos a ver un poquito más sobre el tema. Una vez que tengo las causas, defino las medidas correctivas y hago un seguimiento de las medidas correctivas que tomé. Hago mi reporte de investigación, que pasa a formar parte del reporte de accidente o el reporte de denuncia que hizo el trabajador, y con esos 2 reportes lo llevo a un análisis estadístico para, a fin de año o cada determinado tiempo, ver cómo están las estadísticas de la empresa en relación a la accidentología. ¿Dudas con este esquema? Y, profe, si no sé, lo que yo establezco como mi hipótesis, lo que yo verifico por ahí es nada más que una hipótesis, digamos. Tomo medidas y por ahí no le doy en la tecla, digamos. Y no, si le erraste no le va a dar en la tecla. Pero claro, digamos todo esto, este esquema es bastante justo a la hora de verificar la hipótesis, digamos. Suele ser correcto. ¿Cómo no te entendí la última parte? Que si suelen ser este esquema suele ser correcto, porque puede que poner medidas, se suele verificar la hipótesis. Que se suele verificar la hipótesis. A ver, es como un juicio. Si hacemos mal el relato, va a haber un culpable que era inocente. Haciendo un paralelismo.
Si yo no verifico bien la hipótesis y me quedo con una hipótesis que en realidad me está contando una historia equivocada de ese accidente, voy a llegar a tomar medidas correctivas que no van a ser las correctas para reducir el accidente real que ocurrió. Porque hay una diferencia entre el trabajador se cayó, al trabajador lo empujaron y al trabajador se suicidó. Las medidas correctivas que voy a tomar si estoy hablando de un trabajador que se suicidó no es la misma que pensar o tener la certeza de que alguien lo empujó a ese trabajador. O sea, yo estoy teniendo, ¿qué está pasando acá adentro? Se me están matando entre sí. Y si se cayó, se tropezó y se cayó, es otra historia. Vos fíjate, yo siempre lo explico de esta manera para ver cómo una misma consecuencia, un trabajador que se cayó de 5 pisos, o que, sí, se cayó de 5 pisos, puede tener 3 historias distintas. Y cada historia me van a llevar a tomar medidas totalmente opuestas entre sí. ¿Cuál de estas 3 historias es la real? ¿Se tropezó y se cayó? ¿Lo empujó un compañero celoso o que tenía problemas personales con él? ¿O este trabajador por determinados problemas se suicidó? Bien, busca información que te permita quedarte con una de esas hipótesis, que te permita descartar en las otras 2. ¿Me explico? Sí. Y después, obviamente, como se debería hacer, hay que hacer circular la información. Si yo quiero que este accidente sirva de ejemplo para otros sectores de mi empresa, entonces necesito agarrar esta información, procesarla, sacarla aquella información privada y personal que no aporta y empezar a hacerla circular. De forma tal que cualquier persona de la empresa que agarre este reporte reducido de denuncia y de investigación, puede decir, mirá lo que pasó en la planta de Córdoba. A ver, vamos a ver si acá puede pasar, en Rosario. ¿Se entiende la idea? Hay muchas empresas que hacen esto, Y hay muchas empresas que tenés que dar cuenta de lo que hiciste para analizar el accidente que ocurrió en Perú, o en Bolivia, o en Brasil. ¿Dudas con esto? Bien, ¿qué vamos a investigar? El sentido común y lo que vimos en la clase pasada ayer nos hace ver, en primer punto, yo hablo mucho del sentido común, pero es el menos común de los sentidos, porque común a quién, común a mí, que tengo el doble de edad que ustedes, común a ustedes, que son una generación distinta, común a quién, común a un habitante del noroeste argentino, común a alguien del sur, común a quién. Es una reducción bastante espantosa que solemos hacer, que no es común a nadie. Pero bueno, el sentido común nos diría que cualquier pérdida grave se debería investigar. En realidad deberíamos investigar, si nos ponemos a analizar de vuelta la teoría, la gravedad real es una cuestión de azar. Esto lo vimos en las clases anteriores y lo terminamos de repasar ayer. El daño es el último eslabón de una cadena de eventos. Y es tan azaroso como la propia cadena. Por lo tanto, si yo me quedara solamente con los accidentes graves, porque digo, sí, vamos a investigar los graves porque la gente salió seriamente lastimada, estoy perdiéndome un montón de accidentes que potencialmente son graves, pero por cuestiones del azar no pasó nada. Y ayer vimos la importancia, y las clases pasadas vimos la importancia de investigar todos los accidentes. Cada accidente e incidente debe ser investigado. No podemos descartar absolutamente nada.
Ahora, perdón vamos a poner acá, no he corregido la ortografía últimamente. ¿Quién? Ahí está. ¿Quién debe investigar? Muchos libros, mucho material de lectura le van a decir que el que debe investigar es el supervisor. Bien, vamos a desarmar un poquito esta idea espantosa de recargar todo sobre una sola persona, que es el supervisor o el capataz del trabajo, y vamos a repartir un poquito. Y para esto usó la pirámide de los accidentes. Dijimos que el proceso de denuncia y el proceso de investigación tiene que ser ágil, poco burocrático, para evitar que el trabajador encuentre un motivo para no denunciar. Y el incidente es primero que hay muchos incidentes durante un día de trabajo. Y si yo al supervisor lo cargo con investigar 10 incidentes por día, no trabaja. Entonces, ¿quién puede investigar un incidente? ¿El propio accidentado podría hacerlo? Sí, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no puede hacerlo? Si lo capacitamos, lo entrenamos, le damos los recursos, él puede llegar a la conclusión de cómo evitar ese accidente que casi le termina pasando. El accidente leve. Y acá mi teoría es que si ya tenemos alguna lesión, la supervisión directa se encargue de la investigación. Y si el accidente es muy grave, y ya tenemos que subir en jerarquía. Porque ahí podemos encontrarnos con intereses contrapuestos. A ver, ¿cuál sería la tendencia normal si vos sos capataz de obra y un trabajador se te cayó de 5 pisos y tenés que investigar el accidente? ¿Te vas a autoculpar del accidente? Y es muy raro, muy difícil que lo hagas. Inconscientemente no lo vas a hacer. Inconscientemente tengo un interés contrapuesto, porque yo soy parte de la responsabilidad, soy el que tenía que velar por la seguridad de ese operario, de ese obrero de la construcción. Era el que tenía que haber chequeado y verificado ese andamio, esa soga, ese arnés, porque los trabajadores están a mi cargo. Entonces, a medida que la gravedad del accidente aumenta, tengo que separar y aumentar el nivel jerárquico de quien investigue el accidente. Porque ya nos empezamos a encontrar con intereses contrapuestos. No puedo ser policía y juez al mismo tiempo. No puedo ser abogado defensor y fiscal. No puedo autoinvestigarme. Porque inconscientemente no voy a encontrar en mí nada malo grave, posiblemente. ¿Se entiende esto? Es más, mientras más grave el accidente, tengo que sacar del proceso investigatorio a las personas involucradas, al sector inclusive. Tendrá que investigar otro jefe de sector, otro gerente, alguien de otra planta, de otro lugar, que no tenga ninguna relación con ese grupo de trabajo, que sea lo más imparcial posible. No me salía la palabra, recién la acabo de encontrar. A medida que aumenta la gravedad, necesito que aumente la imparcialidad. Necesito encontrar un árbitro lo más imparcial posible. Es como en el deporte, yo no puedo colocar un árbitro que expresamente diga que es de Central para dirigir el clásico. Estamos todos locos. Inconscientemente no va a bombear a su equipo. Lo hacen sin ser hincha, imagínate si sos hincha del equipo que está dirigiendo o que está arbitrando. Entonces, a medida que aumenta la gravedad, necesitamos aumentar la imparcialidad y aumentar el grupo y la interdisciplinariedad de las distintas personas que intervienen en el proceso de investigación. Lo cual no quiere decir que el trabajador accidentado no participe del proceso investigatorio, pero no puede ser el único.
que participe. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Los ejes de la investigación. A medida que aumenta la gravedad, pasa de la supervisión directa del accidentado a los mandos medios gerenciales. Y a medida que aumenta la gravedad, para mayor imparcialidad, voy sacando el eje de la investigación de la gente del sector. Mientras más imparcial, mejores resultados voy a obtener. ¿Dudas con esto hasta acá? O sea, usted dice ahí, profe, que hay un accidente en un sector, usted va a otro sector a buscar un árbitro. Sí, hay un accidente en el sector de producción. Voy a buscar al jefe de mantenimiento, al jefe de logística y al jefe de administración. Y le digo, ustedes tres se ponen a investigar. O viene gente de la planta de Córdoba, si es muy grave. Pero el supervisor de su propio sector no tendría que tener por ahí una estadística, datos o conocimiento de los Sí, trabajadores. pero el proceso investigatorio es una cosa y las conclusiones de la investigación es otra. Ujú. Que después le tengamos que hacer una devolución a todo el sector está dentro del proceso. Investigamos, te pregunto, Luciano, vos que te accidentaste, mirá, llegamos a estas conclusiones y vos participás o no, depende de la política de cada empresa. Pero yo no puedo dejar en vos la investigación de un accidente que te costó, casi te cuesta la vida. Y ni menos en manos sola de tu supervisor. Porque posiblemente termine siendo vos el culpable y el responsable de tu propio accidente. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, sí. Información y evidencia. La evidencia es certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Prueba determinante en un proceso. No hay como para decir una definición de evidencia. ¿A qué evidencia podemos recurrir? Reconstrucción de los hechos, una simulación. Muchas veces nos permite concluir que el relato del que me está contando el accidentado no pudo nunca haber pasado así. Yo lo he aplicado muchas veces, le he agarrado al accidentado y si venía, acompáñame, vamos a tu sector. Ahora, explícame y simulá cómo hiciste para torcerte el pie de esta manera. Y no hay manera de que le pudiera haber pasado. El pie tendría que haber girado 360 grados más o menos. Porque la mecánica del movimiento no daba, no concordaba con el daño que tenía. Entonces la reconstrucción de los hechos muchas veces es una salida y la más rápida y la más evidente. Dibujos y diagramas, examen del equipo, fotos del accidente, análisis de fallas de los materiales. Todo depende mucho de la gravedad y de la complejidad del accidente. Análisis de máquinas y equipos, revisión de documentación. Muchas veces, muchas de estas cosas no se hacen con accidentes leves, con accidentes muy graves, sí. Testigos. Son parte de la documentación o de la información que vamos a recurrir para transformar toda esta información en evidencia. Revisión de la documentación. ¿A qué documentación podemos recurrir? Registro de capacitación del trabajador, del supervisor, de los compañeros de trabajo, registro de entrenamiento, porque a lo mejor tenés mucha capacitación, mucha teoría de matafuego, pero jamás agarraste un matafuego en tu vida, porque nadie te entrenó en el uso de matafuego. Entonces, esto yo lo separo en dos partes. Por un lado, la capacitación y por otro lado el entrenamiento. ¿Cuál fue la fecha de la capacitación? Y hace 4 años. ¿Y nunca más repasaste este tema con esta gente? ¿Cuánto duró la capacitación? 15 minutos.
Ahí está, pasó la moto, el loco de la moto de todas las noches. ¿Cuánto duró la capacitación? 15 minutos. En 15 minutos no tomo café ni te saludo. No llego a saludarte en 15 minutos. Ni te explico, ni la introducción te explico. Registro de mantenimiento. Una máquina se rompió y lastimó a un trabajador. A ver el mantenimiento de esta máquina. ¿Qué fue el último que se le hizo? ¿Quién se lo hizo? ¿Qué le pasó? A ver los repuestos. ¿Qué repuesto le compraron? ¿A qué se lo compraron? Programa de mantenimiento. Resulta que la máquina tenía programado el mantenimiento hace un mes que lo pasaron de largo. Y a lo mejor ahí está el error, ¿o no? Programación de la producción. ¿Me puede dar algo de información? Programación de actividades del sector. Normas y procedimientos de trabajo. ¿Qué me dice las normas respecto de cómo se debería haber hecho el trabajo? ¿Y cómo se hizo? ¿Hay alguna discrepancia? ¿El trabajador lo hizo de una manera y la norma decía que tenía que hacerlo de otra? O a lo mejor no, el trabajador lo hizo tal cual decía la norma y podemos concluir que a lo mejor tenemos un procedimiento erróneo, errado, que le lleva al trabajador a cometer errores. Legajo personal del accidentado. A ver, ¿cuáles son sus limitaciones? ¿Su examen es periódico? ¿Su examen es preocupacional? ¿Cuál es el historial de esta persona? El legajo médico también. ¿Qué elementos de protección personal se le entregaron? A lo mejor nadie le entregó elementos de protección personal para esa tarea. Registro de mejora de instalaciones, bueno, auditorías de máquinas, instalaciones, historial de accidentes similares en la empresa, porque me permite concluir que es la tercera vez en el año que estamos cometiendo un accidente similar. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se nos está escapando ese problema? ¿Comprendido el tema más o menos? La documentación a la cual podemos recurrir. Sí, profe. Testigos. ¿Qué es un testigo? No estamos hablando de testigos de Jehová, ni testigos para la policía, ni testigos para un juicio. El testigo es una persona que sabe algo relacionado con el accidente, que vio, escuchó o tiene información que nos puede aportar al proceso de investigación. No va a ir preso, no va a ir a un juicio, no va a nada. Simplemente me voy a poner a charlar con Luciano, que es del área de mantenimiento y me puede hablar respecto del mantenimiento que tiene esa máquina, o que tenía programado esa máquina. O porque Luciano vio algo o escuchó algo porque estaba en el sector, justo en el momento del accidente. Algunos son testigos oculares, otros simplemente saben y tienen información. Vamos a ver unas cuestiones propias de la entrevista de testigo, que acá no estamos entrevistando delincuentes, estamos entrevistando trabajadores. No los voy a sentar en un banquillo de acusados, les voy a poner, los voy a atar contra la silla y los voy a iluminar con 4 lámparas de 500 watts cada una. Y no les voy a dar de comer ni les voy a dar agua y los voy a tener sin dormir toda la noche. No, esta metodología se usaba hace unos cuantos años atrás y no se debería usar más. Simplemente es una charla que tenemos con una persona. Se presupone que deberíamos empezar primero con el accidentado. Con el primero que tendríamos que ir a hablar, si está en condiciones, obviamente, con el accidentado. Hay una regla de oro de la investigación, que deberíamos recordarla. Primero te voy a preguntar qué pasó. No por qué lo hiciste, ¿qué hiciste? Cuando concluyamos y vos me cuentes lo que hiciste, empezaremos a indagar en el por qué lo hiciste. ¿Qué hiciste? Me subí al 5º piso a completar la baranda que estaba faltante. ¿Y por qué subiste? Porque me mandó el supervisor. Porque vi que estaba faltando la baranda, entonces no quise que mis compañeros se cayeran y fui a subir a colocar la baranda. Primero el qué. Porque si no confundimos, recuerden esto, primero el qué, después el por qué.
El qué me lleva a la historia, el por qué me lleva a las causas. Primero el concepto de disciplina. Yo soy de los que sostienen que hay que ser sincero y decir la verdad. No hay que decir, no, no pasa nada, Luciano, vení, contame, que vos viste, y después terminamos echando a 4 compañeros tuyos. No, pará, no. Mira, Luciano, lo que ocurrió fue un accidente muy grave. Lo que vos digas, de lo que vos digas, puede depender que alguien pague las consecuencias de este accidente porque hay un trabajador que está muy herido, muy grave, internado. Así que, cuidado con lo que vas a decir. ¿Se entiende la diferencia? Entre venir y salamearte, decir que no va a pasar nada, a decirte cuidado. Cuidado porque si vos mentís, alguien que no tiene nada que ver puede terminar pagando las consecuencias. O a lo mejor terminamos con medidas correctivas que no son las que deberíamos implementar. ¿Comprendido este concepto de disciplina, de sinceridad? Sinceridad, disciplina. Normalmente se deberían hacer entrevistas individuales. Es como el final que yo les tomo a ustedes. No hay final en grupo. El conocimiento no es grupal. El conocimiento es individual. ¿Sabés vos o no sabés vos? No es que si no sabés vos, sabe tu compañero y zafaste. Hacemos entrevistas grupales cuando queremos hacer un careo. Un trabajador me dijo una cosa y el otro me dice otra. ¿Cómo me están diciendo 2 cosas distintas de lo mismo? Es lo que la justicia se llama un careo. 2 personas dicen cosas distintas del mismo hecho. Che, a ver, juntémonos los 3, pónganse de acuerdo, a ver qué pasó. Sí hacemos reuniones grupales para hacer devolución. Una vez que concluimos la investigación, juntamos a todos los trabajadores involucrados y le damos una devolución, pero eso es otra cosa. Lugar apropiado. Normalmente el lugar del accidente no es el mejor lugar, especialmente si vamos a llevar al accidentado a ese lugar, porque puede sufrir una cuestión, sentirse mal, o a lo mejor mirando el sector empieza a inventar. Entonces preferible una oficina, un lugar de reunión, una sala de capacitación, etc. Un lugar apropiado, que el trabajador, que el entrevistado se encuentre cómodo y a gusto. Hay que hacer que el entrevistado se sienta cómodo. Eso es lo fundamental. Un ambiente donde no nos interrumpan, donde no haya teléfono. Le voy a pedir que deje el teléfono en modo vibración o modo apagado, que voy a desconectar el teléfono de línea, voy a poner un cartelito en la puerta, no molestar, te voy a traer un vaso de agua, te voy a ofrecer un café, te voy a hacer sentar, me voy a sentar y te voy a mirar al mismo nivel de altura, no me voy a quedar parado dándote vuelta alrededor mientras vos hablás, como si fuese un policía loco. Tan importante como la regla de oro, dejar hablar. No hagan la de los entrevistadores, que te preguntan una cosa, mientras estás respondiendo te preguntan otra. Es decir, pero déjame escuchar lo que me quería decir con la primera pregunta. ¿Vieron que hay entrevistadores que no te dejan con la respuesta a media camino? Ay, te quedás con la calentura, déjame que me estaba gustando lo que estaba contando el tipo. Dejen hablar, dejen hablar. Dejen que el trabajador, el entrevistado, haga una pausa, y cuando hace una pausa, ahí mete una palabra. Déjenlo hablar, déjenlo que se explaye. Jamás, jamás hacer preguntas tendenciosas. Preguntas que guíen al entrevistado a decir lo que querés escuchar. ¿Lo viste a Luciano caminando por allá atrás? No, ¿a quién viste caminando? ¿O viste a alguien? ¿O dejá que él cuente si vio a alguien? No, jamás. ¿La puerta estaba cerrada? No, ¿cómo estaba la puerta cuando vos pasaste? Jamás preguntas tendenciosas. Y menos en doble sentido. Y siempre brindar retroalimentación. Siempre dejar en el escritorio, en la mesa donde estamos charlando con esta persona,
hojas de papel y un bolígrafo para que haga esquemas, que dibuje, que escriba, que haga garabatos. Que hay personas que es mucho más fácil escribiendo que hablando. O quizás quiere ser un esquema. Le voy a mostrar un plano del sector, decime dónde estabas. A ver, ubicate en el plano de esta planta, dónde estaba cuando pasó el accidente. Quiero ver cuál era la visión de ese trabajador al momento del accidente. Si no tenía la visual tapada, porque puede suceder muchas veces que me estén diciendo cosas que no vieron, sino que escucharon, que le dijeron. Es muy importante distinguir entre lo que yo vi y yo escuché de lo que me dijeron y escuché en el pasillo de lo que pasó. Ayudas visuales, fotos, mapas, planos, etcétera, que aporten a que el testigo, que la persona con la cual estamos charlando, que a veces ni conviene llamar testigo para no ponerle un mote medio raro, le permita una guía. ¿Comprendido algunos principios básicos de entrevista? Me faltó colocar el tema entrevista. No se graban las entrevistas, no se filman las entrevistas. Las puede ir escribiendo, lo que le dice. Las entrevistas en principio ni se graban ni se filman. Si lo vamos a hacer, le pedimos permiso al entrevistado. ¿Y usted puede ir Jamás escribiendo? hacerlo de Cayetano. Sí, o escribe el trabajador o voy tomando nota. O que él tome, o que él le escriba lo que pasó mientras vamos charlando. Como uno establece la mecánica, la dinámica. Pero jamás filmen, jamás graben. Y si lo van a hacer, pidan permiso. O digan, mirá, por cuestiones determinadas tenemos que grabar esta entrevista. Que el entrevistado sepa que lo van a grabar y lo van a filmar. Es su derecho saberlo, pero no es conveniente. No es conveniente ni grabar ni filmar. Porque uno no logra sacar todo lo que sabe la persona. No voy a lograr esa confianza que necesito para que me confiese determinadas cuestiones que a veces son duras, especialmente con accidentes muy graves. Medidas correctivas. Ya estamos terminando el módulo en medidas correctivas. Hay un grupo de medidas que podemos llamar provisorias o inmediatas, que son medidas que vamos a tomar en el momento de que ocurrió el accidente. En el momento, digo en el momento cercano, al ratito, a la tarde. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir ese accidente? Poner un cartel, hacer un vallado, hablar con los trabajadores. Algo que vos puedas hacer en el momento, y además te permita demostrar interés. Entonces, jamás pierdan la oportunidad de, ocurrido un accidente, hacer algo en forma inmediata. Lo mínimo que tenés que hacer es juntar la cuadrilla y contarle, sí, quédese tranquilo porque está bien, su compañero Carlito está bien, fue solamente un golpe, va a tener un par de días de reposo y después viene tranquilo, no tuvo ninguna consecuencia. Aunque sea eso. Pero siempre hagan algo. ¿No? Y después tenemos medidas a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. No siempre podemos tomar, a veces las medidas de mediano y largo plazo requieren inversión, requieren un rediseño del lugar de trabajo, requieren hacer un llamado a licitación, requieren que pueda parar la planta a fin de año cuando hacemos el mantenimiento general y hacer las reparaciones. No siempre puedo solucionar el problema en el momento, pero en el momento tengo que hacer algo. Entonces, las medidas por lo general las escalamos. A corto plazo, lo que puedo hacer en los días posteriores al accidente. Mediano plazo son por lo general medidas transitorias que tomamos mientras esperamos el año que viene que tengamos el dinero suficiente
o el equipo que compramos llegue al país. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y jamás olvidarse que las medidas, como mínimo, deben cubrir estas 4 aristas. Tengo que tomar medidas preventivas, tengo que tomar medidas de control, tengo que tomar medidas de protección y tengo que tomar medidas de mitigación. Obviamente, depende cuáles fueron las principales causas del accidente, tendré más medidas de protección que de prevención, o de mitigación que de control. Pero no tenemos que olvidar que las medidas de control deben abarcar como mínimo estas 4 áreas: prevención, control, protección y mitigación. ¿Dudas con este tema?